En mi paso por el Frente Cívico Nacional, me ha tocado conocer a personajes realmente muy interesantes por su experiencia, por su trayectoria y sobre todo por su buena conversación. Uno de ellos es Carlos Navarrete Ruiz, guanajuatense, político mexicano con amplia experiencia, diputado, senador, funcionario público, presidente del Senado en algún momento, presidente nacional del PRD, fundador del PRD, fundador del Frente Cívico Nacional y militante de algunos otros partidos políticos previos al PRD. Y el día de hoy está aquí con nosotros mi querido Carlos Navarrete. ¿Cómo estás? Amado, qué gusto. Ya se me había olvidado el currículum. Qué gusto que lo recordaste. ¿No? Un gusto Sí. platicar aquí contigo, Y amado. es que fíjense que muchas de estas conversaciones, Carlos, las tenemos cuando vamos a comer y cuando platicamos de otras cosas. Y déjenme decirles que Carlos es una de las personas que tiene una conversación más rica y agradable. Justo ahorita antes de empezar, le comentaba a Carlos que una de las cosas que más agradables en estas mesas de debate que tenemos en el Frente Cívico es que Carlos tiene casi una anécdota muy enriquecedora. Para cada situación. Para cada circunstancia es como si fuera, como si fuera una fábula de Esopo para explicarnos una situación previa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, amado. Muy entusiasmado, optimista, viendo los acontecimientos del país desde esta ventana que es la Ciudad de México, pero escuchando, percibiendo abajo, y estoy con un optimismo, yo creo que con sustento, esperando la elección del 2 de junio. Fíjate que, bueno, a ti te ha tocado vivir varias elecciones y elecciones complejas, sí, complejas. Ya estoy muy correteado. Ya está, sí, pero además, fíjate que una de las virtudes que debe tener un político como tú y como los que he conocido recientemente en el Frente Cívico, como Gustavo Madero, como el propio Emilio, como Guadalupe Acosta Naranjo, es esta capacidad que hay que tener desde la política justamente para hacer política. Y creo que tú eres experto en eso. Es la virtud de un político como ustedes, es esta capacidad que tienen de estirar una liga justo antes de un momento en que se rompa. Ese es como, y además sirven como de amortiguador para muchas cosas. Esa experiencia que tú tienes, pues salió en algún momento de algún lugar. Tú desde muy joven te involucraste en la política en Guanajuato, en un estado en el que la izquierda pues no tenía mucho no tenía mucho campo, pues, porque tú te afiliaste o empezaste originalmente en algo que se llamaba el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST. ¿De dónde nació esa idea de participar en política y por qué de ese lado, si digamos era como el lado más difícil, el lado más empinado para entrar en política? Fíjate, Amado, que es interesante recordar ese tiempo. Yo empecé a militar en partidos políticos a los 20 años de edad. En Muy, muy joven. 1975, estando estudiando en la Universidad de Guanajuato, en la capital. Y desarrollé mi vocación, mis capacidades, y también acumulé experiencia. En un estado que tiene razón, muy conservador en términos sociales, en términos religiosos, en términos políticos, en donde no existía izquierda. Exactamente. Existía el PRI dominante y el panismo en un reducto en León y reminiscencias de la Unión Nacional Sinarquista, que después se convirtió en Partido Demócrata Mexicano, que tenía cierta base social en Guanajuato. Y a mí me dio por entrar a un partido socialista, construirlo a los 20 años. Cuando empezamos a hacer las primeras manifestaciones de 30, 50 gentes con banderas rojas y con estrellas rojas en Guanajuato, era así como un escándalo y una sorpresa. ¿Estos dónde ¿De qué año estamos hablando? De 1975-80, en plena reforma política. Pero cuando ya crecimos, fue a partir del 80-82. Yo entré a la Cámara de Diputados local en el 82 a los 26 años. Y recuerdo que me estrené en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados con una manifestación de 500 personas afuera del Congreso, porque el Colegio Electoral, porque nos estaban quitando el triunfo en el municipio de Villagrán. Y entonces fue una sorpresa para muchos saber que en el estado había
unos loquitos que andaban con sus banderas rojas de un partido socialista. Que son, en aquella época yo me acuerdo, esto del socialismo, del comunismo, era, me acuerdo mucho de la película de Canoa, ¿no? Claro, por De, de, supuesto. de, de, de estos chavos que fueron asesinados y masacrados en Canoa, en Puebla, justamente porque los acusaron de ser comunistas, Sí, sin ¿no? que tuvieran nada que ver. Sin que tuvieran absolutamente nada que ver, pero había un prejuicio muy grande contra el socialismo, contra el comunismo, y yo digo que más o menos parecido a lo que ahorita se ejemplifica como comunismo o como socialismo, que lo enarbolan personajes como Nicolás Maduro o como Díaz Canel en Cuba, y que se ha pervertido mucho esa idea porque tiene la idea que López Obrador es socialista o comunista. No, muy lejano a eso. Ajá. Son mundos diferentes, Sí. amigo. El México y el mundo de los años 70 del siglo pasado ha cambiado muchísimo respecto al siglo XXI y de actualmente. Impulsar una visión socialista del mundo y de la economía y de la sociedad en aquel tiempo era muy romántico. Era algo que veíamos como una utopía. Yo recuerdo que mis primeros discursos, ahora sonrío al recordarlos, solía decir, yo sé que yo no voy a ver el cambio, pero estoy dispuesto a sacrificar o a aportar mi esfuerzo y mi vida para que eso siente las bases en un futuro. Y nunca pensé que en el año 2000 iba a haber la alternancia en la presidencia de la República, nunca me imaginé. Entonces en aquel tiempo la militancia era muy sacrificada, no había registro, no había prerrogativas, no había salarios, no había instrumentos, pintábamos bardas, hacíamos atole con Engrudo. el engrudo para pegar los carteles, con sosa cáustica, harina y agua para pegarlos, luego se nos despejaban las manos por la sosa cáustica, imprimíamos en mimeógrafo los volantes, repartíamos en las esquinas, y yo me hice orador de plazuela, volteando un bote de 200 litros de basura en los tianguis, trepándome en el bote con un megáfono, hablándole a los que estaban comprando ahí sus cosas en el mercado. Ahí empecé. Oye, ¿cómo se parece eso al Frente Cívico Nacional? Sí, ahora también lo hacemos con pura saliva, ganas y entusiasmo. Porque No dinero tenemos y... prerrogativas, ni salarios, ni vehículos, ni nada, pero ahí vamos. Pero tenemos redes sociales, amigo. Eso sí, Tenemos redes sociales. es un otro mundo. Sí, pero a ver, ¿cuál era el ideal del socialismo en aquella época? La igualdad. La igualdad y la justicia. Por eso digo que era muy romántico. Veíamos ya en este tiempo la enorme desigualdad en México, la concentración de la riqueza en sectores muy privilegiados, el patrimonialismo político y electoral de un partido dominante que era entonces el PRI. Y aspirábamos a una democracia en donde los trabajadores, las clases marginadas, lo que le llamábamos la profunda retaguardia del pueblo, o sea, ahora diríamos el primero y segundo decil de la población, los más la pobreza extrema. La pobreza extrema, pudieran irrumpir haciendo política y hacer valer sus derechos. Oye, ¿y en qué momento entonces cambian del Partido Socialista de los Trabajadores al Partido Mexicano Socialista? 11 años después de construido el PST, se empieza un fenómeno de unificación de las izquierdas mexicanas. Porque estaba el Partido Comunista Mexicano, estaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, estaba el Partido Socialista de los Trabajadores, había otras agrupaciones izquierdas, cada quien por su lado. Poquitos, pero bien peleados. ¿Dónde habrás escuchado eso? Ya se parecían al PRD. Exactamente, exactamente. Y ahora Morena, que son muchitos, sí, pero bien peleados. Sí. Y entonces vino un proceso de unificación y una parte del PST, donde estaba Miguel Alonso Raya, sí, Guadalupe Costa Naranjo, Graco Ramírez, un núcleo muy importante, decidimos ir a la unión de las izquierdas en el 87. Y un año después apoyamos la candidatura de Berto Castillo a la presidencia. Pero la idea unificadora era la candidatura de Berto Castillo, ¿o fue después la candidatura? La candidatura fue después. Okay. Un año antes la idea era unifiquemos a la izquierda. Seamos competencia electoral. Metámonos al carril electoral, que no fue fácil. No fue fácil porque había una tendencia en la izquierda en aquel tiempo de rechazar las elecciones como método de lucha. Eran más huelgas, tomas de tierras, formar colonias populares, cooperativas. Era más trabajo social abajo. Pero había una parte de la izquierda que rechazaba participar en elecciones. Eso se rompió con la unidad de las izquierdas en el 87, del siglo pasado,
y se formó el Partido Mexicano Socialista. Y unos meses después, en elecciones internas, Eberto Castillo ganó la candidatura de esa izquierda unificada, que por cierto duró muy poquito, duró 5 meses, porque vino el fenómeno de irrupción de la tendencia democrática del PRI y la candidatura de Cárdenas. Ahora, en ese momento se postularon, pues, al mismo tiempo Cárdenas y Eberto Castillo, y hubo quizá en algún momento un reclamo de que Eberto no se bajó a tiempo para apoyar a Cárdenas. Pero la verdad es que, yo todavía no tenía edad para votar, yo tenía 17 años, estaba, o sea, no me tocó por meses votar en el 88, pero yo me acuerdo que mi papá no solo tenía mucha simpatía, sino había un aprecio mutuo con don Eberto, porque él simpatizaba mucho más con Eberto que con Cárdenas. Y finalmente, ¿cómo se da ese acuerdo entre Eberto y Cuauhtémoc Cárdenas? La gente, Amado, impuso la unidad con la tendencia electoral. No había tantas encuestas como ahora, pero una que más o menos nosotros calibramos, cuando Eberto declina por Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc ya andaba en el 31% de la intención del voto. Y Eberto no llegaba al 2,5. ¿Al 2? 2,5 con el PMS, siendo el candidato de toda la izquierda. Pero o sea, Eberto terminó en la boleta porque ya estaban impresas. Porque se tardó mucho en declinar. Ah. Y cuando él declinó por Cárdenas, ya estaban impresas las boletas Sí. con su nombre. Entonces, el PMS, partido recién formado apenas un año antes, pagó las consecuencias de no estar a tiempo. Solo tuvimos 17 diputados en el 88, de 136 que tenía el Frente Democrático Nacional. Sí. El Frente Cardenista, el PARN, el PPS, tenían mucho más diputados que nosotros, como el PMS, porque no fuimos a tiempo en la candidatura de Cárdenas. Ahora, en 1988 no existía el PRD. Se creó esto que se llamó el Frente Democrático Nacional para postular a Cárdenas y ese Frente Democrático Nacional, un año después, justo acaba de pasar el aniversario número 35 del PRD, se funda el PRD, pero hubo un intento previo, con toda esa ola posterior a lo que pasó en 1988, de crear un partido político, pero en realidad no se logró. Tienes razón. El 5 de mayo de 1989 se funda el Partido de la Revolución Democrática después de un intento fallido por construir un nuevo partido con asambleas distritales en todo el país para lograr un registro nuevo. Y pese a la ola cardenista, que venía de la derrota de julio del 88, la desorganización del movimiento cardenista, la falta de estructura territorial impidió tener éxito en las asambleas distritales convocadas para tener un nuevo registro. Y entonces Cárdenas y el equipo que venía de la tendencia democrática del PRI acordaron con el PMS utilizar el registro electoral del PMS y cambiarle de nombre. Hay que recordar que el registro que el PMS tenía era el registro que obtuvo en 1979 el Partido Comunista Mexicano, que años después se transformó en el Partido Socialista Unificado de México, y en el 87 se transformó en el Partido Mexicano Socialista, y 2 años después apenas, muy corta duración, en el PRD. El registro que ahora tiene el PRD, todavía a estas alturas, es el viejo registro que la izquierda tuvo desde 1979, no es un nuevo registro. Ahora, ¿qué similitudes le ves y qué diferencias le ves tú a esta efervescencia ciudadana que se está dando ahorita respecto a la del 88? Yo veía yo ni siquiera estaba en la universidad todavía, pero pues hijo de padres periodistas, fíjate que en Chiapas no existía una izquierda casi ni referencial, la oposición ahí era el PAN. Y parecía más de izquierda el PAN. País. Parecía más de izquierda el PAN, ¿no? Eran los perseguidos políticos, sí, claro, y todos. Pero a partir del 88 hubo una efervescencia ciudadana y una ruptura, como esta idea que nos creó de primera instancia de que el PRI podía ser derrotado.
que no estábamos condenados a vivir eternamente con un partido de Estado. Cuando menos se abrió una rendija, se quebró en 1988 la idea del partido de Estado omnipresente y omnipotente. ¿Qué diferencias o qué similitudes le ves del 88 a lo que estamos viviendo ahorita? Diferencias enormes. Muchos que nos están escuchando y viendo seguramente no recordarán que en 1988 el PRI era el partido todopoderoso, el partido de Estado, que copaba todo. En 1988, el gobierno hacía las elecciones. Quien dirigía el proceso electoral era el secretario de Gobernación en turno. En el 88 no había pluralidad en los medios de comunicación. Por supuesto, no había redes, no había celulares, no había internet, no había Facebook, no había nada de eso. Todo se iba a la televisión. Por cierto, solamente Televisa. Y Jacobo Zabludowski, que era el vocero de Televisa. Y la prensa escrita y la radio. Y todos estaban cerrados para la oposición. Todo lo controlaba vía concesiones el gobierno o vía el papel que les vendía a los periódicos y a las revistas. Entonces, no había forma de poder difundir la voz de candidatos de la oposición. Y eso lo rompió Cuauhtémoc por una razón, porque rompió al PRI desde dentro. Porque fue una división profunda. Cuando el PMS decide, por la decisión de Berto, sumarse a la campaña de Cárdenas, y yo empecé a acompañarlo en Guanajuato a Cuauhtémoc, en su primera gira, ya candidato nuestro, vi cómo las plazas se llenaban con gente de la CNC, con gente de la CNOP y con gente de la sociedad que tenía esperanza por el nombre de Cárdenas. Era un nombre sagrado para la política mexicana. Y el hijo de Cárdenas estaba en campaña por la presidencia. Entonces, él fue el rompimiento del PRI que se notó en la elección. Nunca el PRI había tenido una oposición con 31%. A Cárdenas le reconocieron el 31%, sacó mucho más. Y creo que ganó la elección. Tengo esa impresión. Pero le reconocieron el 31%, fue un rompimiento en el PRI. Hoy hay redes, hay medios, hay pluralidad, hay voces opositoras. Cada gobierno sabe que puede ganar o perder la siguiente elección. Hay alternancia en la presidencia, en las gobernaturas, en las alcaldías. Hoy hay más información y más conocimiento, que por cierto, tiene muy nerviosos a los gobernantes. Sí. Ayer el presidente de la República confesó, yo creo que le salió inconscientemente, acusando a la gente de la Ciudad de México que ya se derechizó y la culpa lo tienen los medios de comunicación porque siempre están escuchando los medios. Pues sí, porque es la realidad. Mira, paréntesis en esto, me dio mucha risa una mesa de debate que tuvo Naranjo con un diputado de Jalisco que se llama Hamlet. Sí, como no vi el debate, muy Hamlet, divertido. no sé qué, es de los de la luz del mundo. Y le dice, ahora resulta que yo soy el de derecha y tú eres el de izquierda. Sí, chico, sí, no las voces al revés. Ahora el resulta, mundo al revés. Me encanta a mí cuando dicen los de la derecha, los conservadores. Tú y yo somos de derecha. No, Nosotros somos los conservadores ahora. Y Gabriela Cuevas es de izquierda. O Manuel Bartlett. O no sé, puta, es el mundo al Déjame revés. decirte una cosa, Amado. Que no sé si se han dado cuenta que los menos nos escuchan, que el presidente cuando dice los de la derecha y el PRIAN, sí, nunca habla del PRD. jamás habla del PRD. Y nosotros hablamos, criticamos, señalamos, confrontamos al presidente y nunca nos menciona, Eso nos ignora, como que no existimos, porque él sabe que nosotros sabemos la historia de él, porque estuvimos desde 1989 hasta el 2012 en el mismo partido. Apoyando no a una persona, a una causa. Un proyecto, una causa y una vía y una ruta. La misma causa que sigues apoyando. Por supuesto, por supuesto. Yo no me detengo a calificar al presidente. Lo único que digo es que el presidente se traicionó a sí mismo. Que el López Obrador, presidente, se embriagó de poder, se desquició con el poder y abandonó las causas, no todas, muchas causas, por las que luchamos juntos. Hoy el presidente es otro. No cabe duda que el poder transforma y trastoca a los seres humanos. Pero durante todo este tiempo luchamos juntos por las mismas causas. Le dedicamos tiempo, familia, salud,
vida a una causa en la que creíamos y pensábamos que la transición mexicana no estaba completa si la izquierda no gobernaba. PRI gobernando, PAN gobernando, la izquierda gobernando. Pero nunca nos imaginamos el fiasco que íbamos a tener con un personaje mesiánico, autoritario, pegado de sí mismo, que no representa por lo que luchamos. Si Berto viviera, ya me imagino lo que diría. Mira, yo digo que este presidente Andrés Manuel López Obrador es el peor enemigo del candidato Andrés Manuel López Obrador de principios de este siglo. Es la antítesis completamente de lo que... Todo lo que combatía Andrés Manuel López Obrador es lo que es hoy el presidente López Obrador. Tienes razón. Es autoritario, es violento, es mentiroso, es corrupto. Pero me llama mucho la atención y lo digo desde una óptica y una perspectiva ciudadana en la que ustedes que han estado tanto tiempo en la política, a veces no alcanzan a vislumbrar, pero nosotros no alcanzamos a entender la visión de los políticos sobre ciertos temas. Yo no puedo entender por qué Cuauhtémoc Cárdenas, después de todo esto, dice, voy a votar por Claudia. O sea, yo sé que hay mucha gente que le tiene muchísimo respeto a Cárdenas y por la trayectoria y por todo, pero el asunto es, de pronto nos hace plop en la cabeza decir, ¿por qué ya vimos todo esto? Y él, digo, cada quien su vida, pues, pero a veces uno no entiende esas cosas. Mira, para entender al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tal vez hay que pasarse del otro lado y ponerse en sus zapatos. Es un hombre de 90 años, despreciado y agredido por el presidente López Obrador. Lo ha maltratado. Sí. Y sin embargo, el ingeniero está en la dinámica de muchos mexicanos de alimentar la esperanza de que algo pueda cambiar a partir de esta elección presidencial. Porque es muy crítico del presidente y sin embargo le da el beneficio de la duda a la candidata del presidente. Yo creo que el ingeniero sabe que se acerca el final y él quisiera ver un México diferente. Y creo que en su reflexión piensa que en Pemex, en CFE y en muchas cosas, las cosas pueden dar un giro a partir de octubre. Y también hay que decirlo, el ingeniero Cárdenas trae una carga histórica que no se puede quitar de encima. Y es muy su derecho. La disputa con el Partido de Acción Nacional. Sí, claro. El Partido de Acción Nacional surgió en 1939 contra las políticas de su padre, el general Cárdenas. Y desde entonces le cuesta mucho trabajo tragarse la píldora del panismo, aunque en 2 ocasiones ha respaldado candidaturas del PAN. Javier Corral en Chihuahua, sí, y el negro Elizondo en Durango, candidatos panistas. Y él fue a respaldarlos contra todas sus convicciones. Pero bueno, yo suelo hablar con mis compañeros y les digo, a ver, al ingeniero Cárdenas no hay que juzgarlo por sus últimos posicionamientos políticos, sino por su historia. Y yo creo que el ingeniero Cárdenas tiene todo el derecho de hacer lo que se le pegue la gana con su opinión, porque ya se ganó un lugar en la historia. Juzgarlo a partir de esto sería injusto. Por eso en unos días más nos reuniremos con él a desayunar para dar un abrazo cálido por sus 90 años, que es una proeza. Ya quisiéramos, ¿no?, tú y yo llegar a los 90 años, más o menos. Sí, vamos a llegar. Pero es otra cosa. Y sin embargo, es muy crítico. Y que alguien se siente a desayunar con nosotros. Imagínate nada más. No, yo sí soy muy crítico del ingeniero Cárdenas por otras razones, pero de hecho ahí tengo un libro que se llama Sobre mis pasos, que él mismo, sí, claro, él mismo me firmó, pero ¿ya lo leíste? Sí, pero habla también. Está pesado, está muy grueso. Está muy grueso. A ver, una de las cosas que me llama mucho la atención respecto de algo que dijiste antes, hay 3 personajes de los que el presidente nunca habla en las mañaneras. Una vez por error, alguien le metió un PowerPoint en donde parecía Acosta Naranjo, dijo, Guadalupe Acosta Naranjo, sin comentarios. Sí, se lo brincó. Recuerdo. Tú no existes. Tú no existes en la vida pública, como si nunca hubieras existido, como si nunca hubieras estado cerca de él.
El otro que nunca menciona ni por equivocación soy yo, pero por la trayectoria familiar y porque mi mamá Le estuvo pesa la imagen de tu padre. mi mamá estuvo sentada frente a él y esa es, no recuerdo si hubo otra mañanera, pero es una de las mañaneras más largas en las que no concedió una sola pregunta, que él habló todo el tiempo y no concedió una sola pregunta. Este, tú le atribuyes justamente a eso, a la cercanía, al conocimiento que tuviste de él, de acompañarlo también en sus giras, en conocerlo también. Mira, Amado, el presidente no nos menciona, no nos confronta, no nos descalifica, por varias razones. Primero, porque sabe que dos lesnas no se pican. Primero. También eres muy bueno con las frases. Segundo, porque él sabe que sabemos. Tercero, porque él sabe lo que aportamos. Cuarto, porque él sabe que estuvimos juntos durante muchos años luchando en el mismo bando. Y quinto, porque sabe que no hemos cambiado. Voy a decirte algo y confesarlo aquí frente a quienes están escuchando. Yo agradezco mucho, lo agradezco, las múltiples invitaciones de amigos que tengo en Morena y en el gobierno de reconciliarme con el presidente. Han dicho, yo ayudo, yo veo para que te acerques con él y se arreglen. Y he declinado todas las invitaciones diciendo, no, no es un pleito personal. Yo no estoy peleado con Andrés Manuel, el personaje. Yo estoy en contra del presidente por sus políticas públicas, por su comportamiento y por su degradación como presidente. Y eso no se va a arreglar con un cafecito. Y segundo, yo no estoy dispuesto ni a estar en el gobierno, ni a estar en Morena, ni ir por la puerta de atrás. Y termino con una frase que aquí voy a repetir. Tengo un problema grave en las rodillas. No me puedo arrodillar. No se me da. No se me da arrodillar. Andrés sí exige que la gente que está cerca de él esté arrodillada. Exige incondicionalidad absoluta. Lealtad absoluta. ¿Cómo Y era? yo no sé de eso. A ver, yo sé que tú, en tu ejercicio como presidente del Senado, presidente de una de la Cámara Alta, con un nivel de relevancia importante, teniendo como liderazgo de un movimiento a Andrés Manuel López Obrador, es difícil tratar con un personaje, es como el sol, ¿no? Es decir, si te acercas demasiado te quema y si te alejas demasiado no te alumbra. Ese manejo es estresante, también tu rol como presidente del partido en esos tiempos. ¿Cómo manejas a una persona que tiene tanta influencia pública y cómo haces que no te descarrile? Yo, eso solamente puede ocurrir, Amado, si no te gana la ambición política. ¿Cómo le dices que no? Si no tienes ambiciones políticas desbordadas, extremas, no haces cálculos políticos para quedar bien con el poderoso. Y yo tuve una discrepancia muy fuerte en 2009 con el presidente. Lo discutimos, nunca nos peleamos, nunca nos insultamos, simplemente discrepamos. Cuando él, sentado en la silla presidencial del gobierno legítimo, Ajá. en el despacho presidencial de los pinitos, como le llamamos nosotros, ahí en aquel tiempo, traía el fistol, aquí traía el emblema, el pin del gobierno legítimo. Y me dijo, Carlos, yo no puedo hacer caso a las cámaras, yo me debo al movimiento. Lo que el movimiento diga, eso voy a hacer. Y ustedes, sería bueno que ya ni fueran al Senado. Mejor vénganse conmigo a recorrer el país y nomás cobren y apórtenle al movimiento, porque el Senado no sirve para nada. Y yo le contesté, Andrés, tú tienes ahí el pin del gobierno legítimo, representas al movimiento. Yo traigo el del Senado, que es uno de los poderes de la República. Y no podemos engañar a la gente a la que llamamos a votar por nosotros, por ti y por nosotros, y ya representándolas, abandonemos nuestra tarea. Yo tengo una representación que debo cumplir y que juré frente a la Constitución. Entonces estamos en dos posiciones diferentes. Y desde entonces no nos hablamos. Yo con el presidente desde el 2009 no
hablo, no lo saludo. Por ya ni lo escucho en las mañaneras porque no pierdo el tiempo inútilmente, ¿no? ¿Ese fue el punto de ruptura? Ese fue el ¿Te punto. corrió de ahí? No, no me corrió, yo me fui, me despedí de él. Por En buenos cierto, términos. en términos simplemente diciendo, Andrés, lamento esta discrepancia, no comparto esto, ojalá que te vaya muy bien, nos vemos. Y él creyó que me estaba despidiendo para vernos la semana siguiente. Cuando la semana siguiente no llega a la reunión, le pregunté a Ricardo Monreal, oye, ¿y Navarrete no vino? No, dijo, ya no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? No, dice que se despidió de ti la semana pasada. ¿Ah, entonces era despedida definitiva? Sí. Esa fue la ruptura. No te volvió a buscar. Ni yo a él. Es un hombre Lo orgulloso. único que, bueno, dejo para contarte una historia. Lo único que guardo de esa etapa es una cajita de madera que dice gobierno legítimo, con una moneda de plata adentro con la efigie de Andrés, que dice presidente legítimo de México, y una carta de él de manuscrita que dice, con mi reconocimiento, Navarrete, por tu aportación a la causa. Y me mandó la moneda. Ahí la tengo guardada, para la historia. Pero cuando fui coordinador de los senadores del PRD, en el 2011 me intentó derribar de la coordinación, él personalmente. Él operó una carta pidiendo mi sustitución, uno por uno, haciendo firmar los senadores en su escritorio, de ahí de los Pinitos. ¿Y cómo te libraste de Y a eso? un voto de diferencia, éramos 27 senadores. 27. Llegó a tener 13 firmas. Le faltaba una para completar la mayoría. Y cuando yo supe que con una firma más yo dejaré la coordinación, él quería imponer a Pablo Gómez como coordinador parlamentario, me decidí algo que no pensé la trascendencia que iba a tener y le mandé una carta personal que guardo. Y se la mandé con un propio a su oficina para que la leyera. Y le dije cosas muy pesadas. Solamente digo una de las muchas que le dije. Andrés, ni yo ni los senadores nos merecemos este trato que nos das. Porque te hemos apoyado, te hemos acompañado, te hemos respaldado. Y no merezco yo, como coordinador, ni el grupo, lo que estás haciendo. Y dos, yo te acompañé al Zócalo a que rindieras protesta como presidente legítimo. Si de verdad lo eres, no te metas con el Congreso. Porque si te metes o no lo eres, entonces es una farsa. Y por lo tanto, ya sabes de qué se trata entonces contigo. El Congreso es autónomo. Si tú eres del Ejecutivo y te la crees, pues respeta al Congreso y respeta al grupo. Y luego puso una frase que nunca me di cuenta de la trascendencia. Le dije, te hemos apoyado, te hemos respaldado, te hemos acompañado y tengo los recibos de los recursos que los senadores te hemos enviado mes a mes durante todo este tiempo. Y tú eres un mal agradecido y no valoras eso. Yo creo que eso lo frenó. Nunca llegó el voto 13. Nunca llegó. Se paró en seco y el derribamiento no tuvo éxito. Andrés respeta a, a quien le hace frente. Es decir, yo veo gente, personas como tú, como Guadalupe, como Raya, como Belaunzarán, que dijeron, no, no vamos a acompañarte en esta locura. Eso lo respeta él, eso lo toma como una afrenta. eh, es válido para él que le pongas límites. No, no tiene respeto. Y ahora menos que es presidente, porque se cree omnipotente, absoluto y dueño de la verdad. Ahorita te voy a platicar el síndrome de Ibris, que acabo de leer, por cierto. Porque el presidente está fugado de la realidad. No, no nos respeta. Nos tiene Reservas. le tiene cuidadito. Nos tiene cuidadito. Porque además sabe que somos gente de pelea. Que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y que por lo tanto no prefiere abrir ese flanco con nosotros. Que nos tiene coraje, ¿eh? Sin duda alguna. Pero no abre ese flanco porque sabe la respuesta que tendrá. Sabe la respuesta que tendrá. Por lo que sabemos, por lo que vivimos juntos, por lo que el conocimiento de lo que tenemos y por la afirmación que tenemos, de muy diverso tipo. Que no vamos a sacar para chantajear a nadie. Simplemente, él sabe que sabemos. Y por lo tanto, mejor nos ignora. Prefiere tener a personajes del PRI, del PAN, al PRIAN, pero nunca dice de la izquierda que está acá.
porque entonces nos daría legitimidad. Y dos, no nos quiere picar la cresta. Entonces, es un cálculo político, Sabe, ¿no? sabe con quién se mete, ¿no? Sí, sí sabe, sí sabe. Y además hay una amalgama ahí de personajes también como Gustavo Madero, que tienen legitimidad, de Emilio Álvarez y Casa, que le hizo contrapeso, de Cecilia Soto y de algunos otros personajes que están en torno al propio Frente Cívico y a este movimiento de la ciudadanía que le ha generado un contrapeso que él no esperaba en realidad, ¿no? Ahora, en este contexto, lo que yo veo es a un presidente en el ocaso. ¿Qué futuro le ves tú a Andrés Manuel López Obrador una vez que deje la presidencia? Un amigo mío, y voy a darle crédito, Arturo Núñez de Sí. Tabasco, que tiene un sentido del humor muy fino, suele decir que el peor sexenio de un gobernador, no, que el peor año del sexenio de un gobernador y de un presidente es el séptimo, porque ya no tiene poder. Un presidente ya no tiene la banda presidencial, ya no es jefe del ejército, ya no despacha en Palacio Nacional, ya no tiene a su disposición a toda la clase política, ya es un ciudadano expresidente, regresa a ser un hombre de carne y hueso, con un agravante, viene el balance de su sexenio. Y el balance va a ser muy negativo a partir del 1 de octubre de este año. Y lo más importante, la ausencia de poder es como quitar a un enfermo la venoclisis y el suero y las medicinas que le están poniendo en la vena. Cuando le quitan el poder a Andrés y quede como un ser humano frágil, enfermo, común y corriente, esté donde esté, aquí o en su rancho, va a sentir la soledad del poder y la pérdida del poder. Y eso para una personalidad que vive, respira, come día a día poder, va a ser terrible. Porque nadie va a poder sostener las barbaridades que hizo como gobernante. Y las cifras van a aparecer, y los desastres van a aparecer, y va a haber necesidad de giros fundamentales. Si Xochitl es presidenta, Xochitl va a tener que reconstruir el país. Y va a tener que llamar a un acto de unidad nacional para que todos metamos el hombro, porque hay un desastre en el país, por lo menos en 10 cosas que el gobierno ha hecho muy mal. No quiero enumerarlas, pero todo el mundo sabemos cómo estamos de mal en muchas cosas. Xochitl puede hacerlo. Va a ser un esfuerzo titánico, pero el presidente va a terminar amargado, frustrado y haciendo su propio balance, pues refugiado en sus creencias solamente para poder sobrevivir. Porque él quería ser uno de los muñequitos que aparece en el logotipo de su gobierno, ¿no? Quería estar al lado de Morelos, de Hidalgo, de Juárez, de Cárdenas, de Madero, y no va a poder. O sea, su lugar terminará siendo tristemente el basurero de la historia, porque además es legítimo y es muy real. Mucha gente pensaba que Andrés Manuel podría haber sido el mejor presidente de la historia y tenía los elementos para hacerlo. Yo en realidad lo que temía de Andrés Manuel es que hiciera un gran gobierno y que así, que se cumpliera su deseo de aplastar a la oposición y de desaparecerla para instaurar un nuevo régimen y un nuevo sistema basado en la legitimidad, que además no era muy difícil porque el andamio, la plataforma que le dejaron los gobiernos anteriores en términos del andamiaje institucional, toda la infraestructura que tenía a la mano, la desperdició. Es como cuando si un padre hubiese construido una empresa que estaba trabajando, que no era la más chingona, pero que iba para adelante, y se le hereda al hijo, y el hijo empieza a dilapidar y a tirar y a aventar todo, y termina quebrando la empresa, ¿no? El 1 de diciembre de 2018, yo escuché íntegro el discurso del presidente en el Zócalo, sus 100 compromisos. Ujú. Y debo confesar que me generó cierta esperanza. Pese a mi discrepancia con él, a mis diferencias políticas y a que ya tenía prácticamente 9 años sin hablar con él, me despertó esperanza. Dije, ojalá lo logre. Si aplica estos 100 puntos que está diciendo aquí,
va a ser un gran presidente, será la alternancia por la vía de la izquierda. Hoy digo que el presidente se olvidó de más de la mitad de sus compromisos. Porque él dijo que era un presidente para todos los mexicanos, que iba a llamar para echar adelante al país, que sí, primero los pobres, pero también el resto de la población, que iba a convocar al diálogo, que necesitaba inversión, que iba a hacer mil cosas. Se olvidó eso totalmente. Y fíjate lo que es la historia, Amado. Andrés Quiquí, que pretendió que su sexenio lo encumbrara para ser un presidente como Juárez, como Madero, como Morelos, no fue presidente, pero fue un líder, como Cárdenas, ahora va a pretender terminar como Plutarco Elías Calles. Va a pretender, y estoy seguro que así va a ser el poder tras el trono, el asesor principal si gana su candidata, el que diga en el último momento, eso sí y esto no. Es decir, gobernar de trasmano. Lo que Andrés, siendo un gran historiador, porque lo es, no logra comprender es que la banda presidencial tiene un poder extraordinario y un fenómeno especial. Hace crecer a la gente que lo porta. Le da autoridad y poder a la gente que lo porta. Y yo no conozco desde los años 30 del siglo pasado, después de que Cárdenas mandó el exilio a Calles para afincar la presidencia, desde 1935, que ocurrió eso, no conozco a ningún presidente que haya permitido que el presidente anterior siga gobernando. Hoy Andrés va a pretender eso y creo que va a fracasar. Y esto lo va a volver mucho más amargado. Sin duda alguna, siempre los presidentes tratan de extender su poder lo más posible, ¿no? Que no se acabe el 20. Oye, Carlos, tú has estado en posiciones de poder, has sido diputado, has sido presidente del Senado de la República. ¿Qué sigue en lo personal para ti? ¿Tú quieres seguir en la política? ¿Pretendes dedicarte a escribir, a cantar? Que eres muy bueno para No eso. pienso, ya estoy dedicado a eso también. Sí. Mira, Amado, gran pregunta. Déjame que te la conteste con una gran franqueza. Yo tuve una militancia en cargos partidarios, legislativos, de gobierno, 40 años. Desde los 20 años hasta los 60. Y guardo recuerdos muy intensos, satisfactorios y mucho agradecimiento con la vida, con mi país, con la gente, con mis compañeros que me permitieron tener esas oportunidades para servir al país. Pero en 2015, noviembre del 2015, decidí dejar los cargos partidarios, decidí no regresar a cargos legislativos y decidí abandonar la vida política. Fue una decisión consciente, reflexionada, platicada con mi familia. Y tengo 9 años, no alejado de la política, no, alejado de los cargos públicos y de las estructuras partidarias. Cuando los conoces tanto por dentro, cuando calibras a sus dirigentes, cuando ves las prácticas partidarias internas que yo conozco de todos los partidos, incluyendo de Morena, porque ahí está el 90% del periodismo que fuimos compañeros, me doy cuenta de que los partidos que tenemos ya no son lo que necesita el país. Y por lo tanto, decidí en el 2016 retirarme a atenderme de males. Ahorita que estábamos empezando el programa, te decía que la presencia del PRD me sacó más canas que todos los cargos anteriores Sí. y me provocó una esofagitis que terminó en cirugía y me provocó un problema intestinal. O sea, la tensión que significó ese cargo me dijo, a ver, me voy a retirar. Y dos, creo que tú lo sabes. En el 21 estuve a punto de irme por el COVID. 10 días intubado, 7 días de recuperación y 6 meses de recuperación plena, con oxígeno y con medicinas y con terapia, que estuve a punto de irme. Y el año pasado, una cirugía muy severa de columna vertebral, por la vida que llevé tan intensa, que estuve a punto de quedarme en silla de ruedas, si no me hacía la operación. Esos tres acontecimientos, mi decisión del 15, lo que me pasó en el 21 y la cirugía del 23,
me hizo revalorar mi proyecto de vida y el de mi familia. Y hoy estoy orgullosamente en el Frente Cívico Nacional, que es una agrupación que juntos hemos construido, que es una cosa sui generis, es una cosa medio incomprensible, es como un acordeón que se hace grandote, se hace chiquito, porque no tiene estructura, no tiene cargos, no tiene presupuesto, no tiene prerrogativas, tiene puras ganas de hacer cosas, y yo estoy ahí aportando lo que puedo, nada más. Pero también atiendo a mi familia, a mis hijos, a mi nieta, atiendo a mis amigos, a mi familia periférica. Voy a las bohemias, a mí me gusta mucho Sí. cantar, agarro la guitarra con Martín Urieta y con amigos como Armando Manzanero, que también se fue en el COVID. Voy a Guanajuato, tengo proyectos económicos, hice una empresa en el 2016, una sociedad civil con la que trabajo. Tengo una sociedad en mi despacho con un contador y un abogado para que atendamos temas de diverso tipo. Trabajo a un ritmo más pausado. En la política yo trabajaba de 15 a 17 horas diarias y 7 días a la semana. Y eso el cuerpo me lo cobró. Ahora trabajo 6 7 horas al día. Ahora estoy más cerca, desayuno con mi mujer diario en la casa, cosa que durante 40 años no hice, por supuesto. Ceno con mis hijos, estoy más en la vida cotidiana, hablo más con gente común y corriente y eso me permite tener una sensibilidad. Hablo con el peluquero, hablo con el taxista, hablo con el ranchero que me presta un caballo para cabalgar allá en Celaya, hablo con el mesero en el restaurante, platico más en el nivel de tierra y eso me da una perspectiva mucho más objetiva que estar en la burbuja de los políticos profesionales. Voy a ayudar en todo lo que pueda el Frente Cívico. Estamos tú y yo en la campaña de Xóchitl ayudándole porque pensamos que Xóchitl puede ser un parteaguas en la vida política del país. Estamos apoyando a Santiago Tahuada porque si Santiago gana la capital de la República, el equilibrio regresará, quiéralo o no, desde el otro lado. Y por lo tanto tendremos que abrir una nueva época de debate más responsable, de coincidencias, de acuerdos parlamentarios, de salida a enfrentar la grave situación del país juntos. Y ahí voy a colaborar. Pero me he retirado de los cargos partidarios, políticos, de ¿Te han gobierno. ofrecido? Me han ofrecido y he declinado con mucha amabilidad. Gracias por los ofrecimientos, pero no. Yo estoy en otra etapa de mi vida, tengo 68 años, este año cumpliré 69 y voy a seguir aportando, opinando y ayudando en todo lo que sea posible sin cargos. Estoy en mi empresa, estoy en mi despacho, trabajando. Oye, Carlos, ha sido una conversación muy agradable contigo. Te agradezco mucho que estés aquí para el público de DNA. Y yo creo que este tipo de conversaciones hay que tenerlas con la gente porque a veces no conocen un poquito de la historia de cómo carambas venimos a dar aquí, ¿no? Sí, Y esto justifica un poco la idea de, pues todo lo que por lo que luchábamos, ahí sigue. Me acuerdo que Naranjo me lo dijo cuando yo le reclamé la primera vez que platiqué con él sobre el Frente Cívico, cuando me preguntó qué no te gusta, que son los mismos de siempre, diciendo lo mismo de siempre. Me dijo, pues sí, cabrón, somos los mismos de siempre, los que tenemos 40 años partiendo la madre porque haya democracia en este país, sí, somos los mismos igual que tú, sí, de los mismos, venimos del mismo lado y queremos lo mismo. sí, Esas efectivamente. palabras fueron las que me convencieron de decir, sí, tienes razón. O sea, sí, somos los mismos que estamos tratando que este país cambie y como yo digo siempre, los demócratas nunca nos rendimos, entonces no hay manera de pararnos, ¿no? Dos conclusiones, estimado Amado. Vivimos en un gran país. Solamente conociéndolo y amando a este país se le puede defender con toda pasión. Nuestro país es extraordinariamente hermoso. Su pluralidad, su colorido, su cultura, su música, su gastronomía, su ambiente festivo, el trabajo de los mexicanos. Vivimos en un gran país. Tan grande que ha resistido gobiernos buenos, malos y peores, y va a resistir este gobierno que termina en septiembre y empezará una nueva etapa. Soy optimista en esa materia. Y si el país requiere de nuestro concurso, no hay que regatárselo. Hay que meter el hombro, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que construir, hay que convencer, con entusiasmo, con alegría y con optimismo de que nuestro país va a salir adelante. Y dos, yo soy fan de Pepe Mujica. Lo leo, lo escucho, lo atiendo, leo sus conferencias.
está muy malito de cáncer, pronto se nos va a ir lamentablemente, pero nos deja un gran legado. Y tiene una frase hermosa. Dice, los milagros no existen, pero la vida es un milagro. Hay que cuidarla y vivirla intensamente. Bueno, hay que hacerlo en todos los sentidos, hay que hacer lo que nos gusta. Carlos Navarrete, muchísimas Amado, gracias por muchas estar en gracias. este espacio. Muchas Seguiremos gracias. conversando, Claro que sí, un conversando saludo como lo afectuosa hacemos. que nos tuvieron paciencia para escucharnos y vernos. Saludo afectuoso. El 2 de junio nos vemos. Y el domingo 19 al Zócalo todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.